Un mensaje enfocado en Dios. Bien, la Biblia es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. ¿Eso le describe a usted? Bueno, a unos cuantos. Sin duda, espero que nos describa a todos. El libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada que quiere andar en los caminos de Dios, obedecer a Dios, experimentar sus bendiciones, que es justo lo que pasa al confiar en Él. En este libro de Éxodo, comenzamos a ver cómo actúa Dios en la vida de la gente, y a veces pensamos, pero eso pasó hace mucho tiempo. No, este libro está vigente desde Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. El asunto es, ¿vemos la lección? ¿Vemos lo que Dios está diciéndonos? Porque la Biblia no tiene nada de obsoleta. Si no la vemos como un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para otras personas enfocada en Dios, ¿qué haremos con ella? La pondremos en un estante y diremos, esa es una de mis Biblias. Pero si la vemos como un libro guía, como una forma de vida, con lecciones prácticas para nuestra vida, entonces la Biblia es un libro enfocado en Dios para nosotros. Y hay dos maneras de vivir, conforme al libro y olvida el libro. Y sabe lo que ocurre cuando vemos a alguien que vive sin una relación con Dios, sin una relación con Cristo y sin interés en la palabra de Dios. Así que le invito a buscar el capítulo 6 de Éxodo y deseo mencionar un par de cosas aquí, antes de profundizar en todo esto. Habían ido al faraón varias veces, pidiéndole que dejen ir a los hebreos, y siempre contestaba que no cada vez. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo, yo soy Jehová. Ahora, una y otra vez dice en este pasaje bíblico, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y Dios quiere hacer una declaración acerca de nuestra relación con Él, esa relación en nuestra vida. ¿Y qué es lo principal? ¿Cuál es la lección de este pasaje? ¿Qué estará Dios diciéndonos? Dios tiene una voluntad para todos y es conforme a su mejor plan. Él conoce nuestras facultades, talentos, destrezas, lo que sea. Entonces, lo que sucede aquí es que el pueblo de Dios había estado en esclavitud todos esos años. Dios llamó a Moisés, después de llegar a los 80 años, para que confrontara al faraón, que los dejara ir. Y como es natural, no quería dejarlos ir. Habían estado en esclavitud y habían estado haciendo todo el trabajo. Así que pensemos en toda esta idea de la voluntad de Dios para nuestra vida y cómo obra Dios y cómo lo que parecieran coincidencias son parte de la voluntad divina. Entonces, al ver este pasaje, deseo que veamos un par de lecciones que creo que se aplican a todos nosotros. Dice una y otra vez lo que hará. Asimismo, dice en este pasaje una y otra vez, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo en que Dios es el Señor de su vida? Bueno, unos cuantos aquí en medio lo están. ¿Y usted? ¿Siente a Dios como el Señor de su vida? O sea, Dios tiene el control, al cual usted se rinde, pues quiere lo mejor para su vida.
Así que allí estaba este gran siervo de Dios, quien creció en Egipto, en el palacio del propio faraón, desterrado al otro lado del desierto. Y ahora Dios le decía a la edad de 80 años, tengo la labor más importante. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Cuando no podemos descifrar cómo quiere Dios que hagamos algo, titubeamos al hacerlo. Y como resultado, nos salimos de la voluntad de Dios. Y Él no puede lograr lo que quería hacer en nuestra vida. Pienso en mucha gente que ha pasado la mitad de su vida o la mayor parte y todavía se preguntan qué tenía planeado Dios cuando nacieron. La verdad es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y es un gozo descubrir ese propósito. A veces es aterrador. Debe haberlo sido para Moisés. ¿Quieres que vuelva y le diga al faraón que deje ir al pueblo y, Señor, sabes que no lo hará? Así que parecería una labor imposible. Pero el asunto es este. Al decir 4 veces, yo soy Jehová, estaba enfatizando algo. No tienes que preocuparte por cuál será la responsabilidad ni las consecuencias. Solo recuerda esto. Quien te envió es Jehová, el soberano del universo. Así que cuando enfrentes situaciones en las cuales piense, Dios mío, no puedes esperar que yo haga esto y aquello, recuerde quién le llama, recuerde quién se lo dice, recuerde quién le habla, que es Dios Todopoderoso. Sin embargo, estaba pidiéndole que hiciera algo que parecía imposible. Así que deseo que veamos algo a la luz de esto. Lo que sea que Dios le llame a hacer, Él asume toda la responsabilidad. ¿Escuchó? ¿Qué fue lo que dije? Él asume toda la responsabilidad de prepararle, facultarle, sostenerle con lo que sea necesario para que haga lo que Él le llama a hacer. Y creo que mucha gente pierde bendiciones de Dios porque creen, bueno, Señor, esto es lo que estás pidiendo que haga, olvidándose del hecho de que Dios nunca nos pediría que hiciéramos algo sin equiparnos, sin sustentarnos, en el caso que sea. Y lo que le pedía a Moisés era imposible, desde todo punto de vista humano. O sea, Señor, estás pidiéndome que vuelva donde me expulsaron y le pida al faraón, quien gobierna el mundo, en lo que a ellos respecta, que haga algo. Así es. Pues piense en esto. Sea bendecido con la idea en sí de que Dios lo escoja a usted para hacer lo que sea. Es decir, si Dios Todopoderoso, el soberano del universo, decide pedirle que haga esto o aquello, o lo que sea, siéntase bendecido por el hecho de que Dios ve potencial en usted, y con su mandato, su orden, su responsabilidad, su solicitud, viene con todo lo necesario para facultarle, para que cumpla lo que sea que le mande. Y recuerde que dijimos que este es un libro enfocado en Dios. Su mensaje está enfocado en Dios. Todo se enfoca en Dios. Y siendo eso cierto, ¿cree usted que lo que sea que Dios le llame a hacer, Él le facultará para que lo haga? Unos cuantos aquí lo creen. Piénselo. ¿Cree que Dios le facultará para hacer lo que sea que Él le pida que haga? Entonces debe mantenerse receptivo a lo que sea que Dios le pida que haga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está titubeando? Tal vez Dios le ha dicho algo acerca de su trabajo, de su matrimonio, de su hogar, en el caso que sea. Sobre su salud, Dios puede equiparle, facultarle, darle lo que sea necesario para lograr su voluntad, su propósito de vida. Así que Dios se ha comprometido con Moisés.
te envío a hacer una labor imposible, pero iré contigo. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová y haré esto. Y lo promete una y otra vez. Por eso es que la oración es tan importante en nuestra vida, porque cuando nos humillamos ante Dios en quietud y le pedimos que nos hable al corazón, ¿qué hará Dios? Nos dará dirección para nuestra vida. Y con esa dirección, mire, esa dirección tal vez no tenga que venir sino una sola vez. Pero la seguridad y el aumento de nuestra confianza tal vez venga una y otra vez, porque Dios sabe que ciertas cosas que nos pide no vemos cómo podríamos hacerlas. Creo que todos coincidiríamos con Moisés en este aspecto, estando en ese momento de su vida. Primero de todo, había sido desterrado de Egipto y ahora Dios lo mandaba regresar para liberar a toda una nación de 2 millones de personas, sin tener un ejército ni nada, salvo la palabra de Dios. Y mire, solo necesitamos la palabra de Dios para obedecerle. Mucha atención. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, con ese mandato está todo lo necesario para ser obedientes a Dios. Y a menudo la gente va en la dirección correcta. Quieren hacer lo que Dios quiere que hagan. Y por no saber cómo, o sea, no todo les cuadra y dicen, bueno, Dios mío, debes estar hablándole a alguien más. Pues es natural. Quizás Moisés pensaría lo mismo. ¿Cómo le habló Dios? Le habló mediante una zarza ardiente que nunca olvidaría. No le susurró en la oscuridad. En la zarza ardiente le dijo, estoy mandándote a hacer una labor imposible, pero voy contigo, y conmigo estará tu poder, porque ejerceré mi poder mediante tu vida para llevar todo a cabo. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades en la vida por interpretar la oportunidad con la perspectiva con la cual nos vemos nosotros mismos? Pues yo nunca podría hacer eso, pues eso nunca funcionaría para mí. Dios debe estar hablándole a alguien más. No. Quizás usted diga, bueno, en este momento de mi vida Dios no podría hacer esto, no podría hacer aquello. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Mire, puede que sea algo que más nadie considere que sea genial, pero usted sabe en su corazón, por ser quien es, por venir de donde viene, por su pasado y por lo que está ocurriendo en su vida, sabe que es algo maravilloso. Así que no compare el mandato de Dios para usted con su mandato para alguien más, porque Dios, en toda su sabiduría, sabe justo lo que usted es capaz de ser y de hacer, con su fortaleza, con su guía, poder, con su apoyo y con su aliento. Y al tener eso, nada es imposible. O sea, lo que Dios requiera de nosotros con la petición, viene todo lo necesario para hacerlo. Por eso Dios le dice a Moisés 4 veces, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y por eso le dijo en este pasaje, yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y escuche lo que dijo, con grandes juicios. No le dijo mucho, pero le dijo, con grandes juicios lo haré. Así que no tenemos que descifrar cómo Dios hará lo que sea que quiera hacer en nuestra vida. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Entonces, la pregunta es, ¿creo que Dios puede manejar todas las consecuencias? ¿Sí o no? Si titubeo en obedecerlo, lo que eso dice es, no confío en Dios, no creo en Él, no creo que Él pueda encargarse. No.
Confiamos en Dios. Si Moisés hubiera esperado que Dios le mostrara todos los detalles, nunca habría dejado la cima de la montaña. Pero el Señor le dijo, esto es lo que voy a hacer, confía en mí. Y Moisés confió en Dios. Entonces, al pensar en este pasaje bíblico y en lo que enfrentó Moisés y lo imposible que era, fue posible solo porque un hombre estuvo dispuesto a confiar en Dios. Entonces, me pregunto en lo que sucederá en su vida si usted hoy dijera con toda sinceridad, Señor, no sé cuánto tiempo me queda, pero el resto de mi vida quiero entregártela toda a ti. No entiendo lo que harás conmigo, no entiendo cómo lo harás, no entiendo con quién quieres que lo haga, pero Señor, el resto de mi vida te pertenece. Perdóname por esperar tanto para dártela, pero el resto te pertenece. Quiero saber, Señor, ¿qué podrías hacer en mi vida en este momento? Y una de las primeras cosas que el diablo le diría es, ¿estás soñando? No. ¿Qué quiere hacer Dios en su vida? Mire, tal vez tenga 80 años, y lo que Dios quiere hacer puede que sea mediante alguien de 20, a quien Dios usará para hacer una labor maravillosa en la vida de muchas otras personas. Pero comenzó con usted. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida, porque eso no es algo que pueda descifrar. Cuando leo estos pasajes y veo lo que dice, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Lo único que Dios le dijo a Moisés sobre cómo iba a hacerlo es, con grandes juicios. O sea, juzgaré a Egipto. Moisés nunca hubiera descifrado cómo Dios iba a hacer eso. Porque cuando Dios quiere lograr algo, encuentra a una o varias personas mediante quienes quiere llevar a cabo eso. Así que la pregunta es, ¿vive usted disponible para que Dios le escoja para hacer algo que quizás nunca antes había pensado? No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Se imagina? Primero, tomemos como ejemplo a Moisés. Nació en esclavitud, lo pusieron en una cesta en el río y de milagro termina en casa del faraón, educado con los mejores, y por 40 años fue expulsado del país, al otro lado del desierto. Es decir, qué vida tan desastrosa parecía ser. La mano de Dios siempre estuvo allí. Fue un hebreo de entre los hebreos en una tierra pagana. ¿Y haciendo qué? Lo educaron, no para servir en Egipto, sino lo educaron para hacer qué? Para pasar 40 años en el desierto, reconociendo que Dios lo puso allí. Fue Dios quien lo mantuvo allí, por el tiempo necesario, que no tenía esperanza alguna, hasta que Dios entró en escena. Mire, nunca es muy tarde para escuchar a Dios. Tal vez sea muy tarde para ciertas cosas, pero nunca es muy tarde para escuchar a Dios. ¿Qué mantuvo a Moisés con los pies sobre la tierra y el corazón hacia Dios? Esto: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Yo los tomaré por mi pueblo, yo seré su Dios, los sacaré, les daré una posesión. ¿Qué estaba diciendo Dios? Por eso comenzamos este mensaje simplemente con esto. La palabra de Dios es un libro enfocado en Dios, con un mensaje enfocado en Dios, para gente enfocada en Dios. Este es el libro, y no debe estar en un estante, sino en su mesa, enfrente suya, como sea. ¿Qué está diciéndole Dios? Usted dirá, bueno, no sé si eso se aplica en mi caso. Claro que sí. Mire, ¿cree que Dios ha sostenido todo esto por todos estos años y no se aplica a usted?
¿Qué parte no se aplica en su caso? Y usted a lo mejor dice, ¿y qué tal el relato de Daniel en el foso de los leones? ¿Eso no se aplica a mí? Pues más le vale que se aplique, por la sencilla razón de que hay muchos fosos aparte de los fosos de leones, ¿verdad? Por tanto, si anda en la voluntad de Dios y vive en su voluntad, nada puede tocarle más de lo que pudo tocar a Daniel. Todo eso no es sólo de historia, esto es vivir en el poder de Dios, para que tengamos ejemplo tras ejemplo de la gracia, el amor, la bondad, la misericordia, el perdón de Dios, purificación y vida eterna. Y de eso se trata este libro. Entonces, si no lee la Biblia, está engañándose usted mismo. Por eso Dios, quien conocía a Moisés a la perfección, le dijo, lo haré, y se lo dijo 11 veces. Y por eso fue que dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. 4 veces. ¿Por qué cree que Dios lo dijo tantas veces? Porque sabe que nuestras mentes están tan llenas de tantas otras cosas que quiere recordarnos que Él sigue siendo Dios y que sigue haciendo lo que prometió hacer y que sigue siendo el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios que llevó a un hombre, un pastor de ovejas, a liberar a 2 millones de personas para que sirvieran a Dios. Un hombre. No subestime lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mire, no trate de compararse con más nadie. En la mente de Dios, usted no sabe lo que sucederá en la vida de esa persona que influenciará la vida de alguien, quien influirá en la vida de alguien más de una manera que nunca podríamos imaginarnos. Cuando leo esto una y otra vez, veo en estos pocos versículos, Él dice, lo que yo haré al faraón, los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré, seré su Dios, sacaré, daré, haré, ¿hará todo eso? ¿Por qué cree que Dios le dijo eso tantas veces? Porque sabía que Moisés tendría muchas razones para dudar de Dios. Yo fui su enemigo y me mandas de vuelta. Soy pastor de ovejas. Además, ¿qué grupo tan confuso es este? Además, quizás me quiten la vida si regreso. Piense en todas las razones justificables que Moisés tendría que dar. No puedo hacer eso. Eso sería ridículo, un suicidio. Me pondría en ridículo. Nunca me aceptarían. Soy un enemigo. No podría hacer eso. No subestime lo que Dios hará en su vida, porque lo que hace con eso es limitar a Dios. Lo que hace con eso es dudar de Dios. Pero el Señor le dijo, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Debe haberlo reiterado en la mente de Moisés, noche tras noche. Yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. No subestime lo que Dios puede hacer en su vida. Quizás usted tenga una conversación con alguien que cambie su vida, la cual Dios usará para cambiar muchas otras vidas. Y usted dirá, pero si acaso olvide los peros y las condiciones, solo diga, Señor, heme aquí. Lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Confiaré en ti. Quizás no he confiado en ti desde hace años, pero el resto de mi vida confiaré en ti. Solo quiero ver lo que puedes hacer en mi vida, Señor. Nunca tiene que preocuparse de que Dios falle. Él lo usará más de lo que se imagine, si confía en Él.
Y Moisés es un ejemplo perfecto de eso. ¿Quién soy yo, Señor? Y Dios se lo mostró. ¿Quién es usted? Dios se lo mostrará. Y puede tener una de dos respuestas. Puede salir pensando, bueno, un sermón más que se trató acerca de Moisés. No, se trata de usted y de mí. Es acerca de nosotros, se trata de todos nosotros, quienes proclamamos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador. Y mucha atención, por esta razón es tan importante. No sabe lo que Dios hará hoy mediante su vida, que usted no verá ni en una generación. Tal vez usted viva para hoy y Dios lo ve, pero Él también ve la influencia, el testimonio, su testimonio en la vida de alguien más. Lo importante es esto: vive a plenitud su vida cada día, para que lo que sea que Dios tenga en mente pueda decirle, bien, buen siervo y fiel. Si yo estuviera sentado allí y no fuera cristiano, pensaría esto. Bueno, si en realidad eso es verdad, ¿qué debo hacer? Y contestaré esa pregunta. Entréguele su vida al Señor Jesucristo y diga, está bien, Dios mío, esto es lo que queda. Queda esto, Señor. Me entrego a ti. Y a lo que decidas hacer, la respuesta es sí. Quizás usted ya sea salvo y está sentado hoy aquí y tiene su vida muy bien planeada. O cree que la tiene. O cree suponer cuándo morirá, cuánto tiempo vivirá y todo eso. ¿Por qué no se olvida de todo eso? Y por los próximos 30 segundos, piense en esto. Dios mío, aquí estoy. Esto es todo lo que tengo para ofrecerte hoy. Pero me entrego a ti, para que el resto de mi vida demuestres lo que puedes hacer en alguien de mi edad, de mis facultades. Demuestres lo que puedes hacer conmigo el resto de mi vida. Aquí estoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te amamos, te alabamos, te bendecimos por perdonarnos y limpiarnos. Perdónanos, Padre, por nuestras dudas, nuestros temores. Perdónanos por tratar de programar nuestra vida mejor de lo que la has programado. Perdónanos, Padre, por pensar que hay ciertas cosas que no puedes hacer en nuestra vida, por limitar tus posibilidades, por limitar tu voluntad en nuestra vida. Padre, perdónanos por compararnos con otras personas, lo que pueden o no pueden hacer, o lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Gracias por ser Dios admirable, indescriptible, invencible, quien puede hacer cualquier cosa y todo, y quien está esperando a que nos rindamos por completo a ti. Señor Dios, que cada uno de nosotros sea renovado hoy y diga sí, sí, Señor. A lo que sea que tengas, sí es la respuesta. Sí, sí, sí. Y luego te veamos actuar y sepamos de corazón que no cometes errores. Suples todas nuestras necesidades, nos facultas para que hagamos lo que nos pidas y nos recompensas por nuestra obediencia. Solo decimos gracias, gracias, gracias por tu paciencia, amor, bondad y generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo experimentar paz interior? Si alguien le pregunta, ¿qué es paz? ¿Cómo la definiría? Paz es más que una palabra, es más que una idea, más que un sentimiento. La paz es un gran don de Dios que Él da a todo el que esté dispuesto a rendir su vida a Él y andar en sus caminos. Y le pregunto, ¿tiene paz en su corazón? ¿Puede decir con franqueza que tiene paz en su corazón o enfrenta conflictos? ¿Conflictos en cuanto a qué? Conflicto por muchas cosas.
Así que preste mucha atención. Le daré 8 afirmaciones. Querrá que sean ciertas en su vida porque Dios provee la idoneidad para que lo sean. Así que espero que las escriba. Cada una es importante. Si quiere paz verdadera en su vida, pase lo que pase, escríbalas, aplíquelas en su vida. Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso? Practíquelas. ¿Qué dice? Al practicar la verdad, adquirimos lo que da la práctica, o sea, un gran sentido de paz. O tenemos paz, o tenemos que enfrentar conflictos. Si no tenemos paz, tenemos conflicto. Así que es muy importante escribirlas desde la primera. Le daré estas afirmaciones. Experimentamos la presencia y la paz absoluta de Dios al poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Esto resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. Esa es una pregunta que todos debemos encarar. ¿Dónde pasaré la eternidad? Porque todos moriremos y todos enfrentaremos el juicio. ¿Tiene paz en su corazón en cuanto a su relación con Dios? Y no tiene que pensar en lo que sucederá cuando muera. Mucha gente vive años preguntándose, a sabiendas que no están bien con Dios, y se preguntan qué pasará el día que mueran. La manera de resolver eso es pedirle a Dios que perdone sus pecados y entregar su vida a Él, rendirse a Él y decirle, Señor, quiero que me des sentido de propósito en mi vida, comenzando con el perdón de mis pecados, y te entrego mi vida como mi Salvador y Señor. Necesito un propósito, Señor, un propósito divino. Necesito un sentido de seguridad en mi vida. Quiero caminar contigo para ver a dónde me llevas. Entonces, la primera afirmación, poner nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal, resuelve de una vez y para siempre dónde pasaremos la eternidad. ¿Sabe dónde pasará la eternidad si Dios le llama a su presencia hoy? La segunda afirmación es esta. Al creer que Dios tiene el control soberano de todo, lo que nos incluye personalmente, creer eso quita cualquier temor y ansiedad por nuestra seguridad personal. O sea, cuando creemos la verdad, que Dios tiene el control, pues dice la Biblia que Dios tiene el control de todo. En el Salmo 103, versículo 19. Su reino domina sobre todos. Y cuando creemos que eso es cierto, podemos tener paz. Pero si no lo creemos, sabemos que más nadie está al mando. Y nosotros no estamos al mando. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿me preocupa dónde pasaré la eternidad? ¿Puedes resolver eso y tener paz al respecto? ¿Estás seguro de que sabe quién tiene el control? Si lo sabe, si ha resuelto ese asunto, no tiene por qué preocuparse al respecto, ¿verdad? Y quizás diga, pues no puedo controlar lo que haga el mundo. No. ¿Pero cree que Dios tiene el control de su vida? Él dice que tiene dominio sobre todo. Y quizás usted diga, ¿por qué permite entonces que pasen ciertas cosas? No sé por qué permite que sucedan ciertas cosas, pero sé esto, que cuando dice, su reino domina sobre todos, domina sobre todo. Y a menudo lo que cuestionamos en lo personal, tarde o temprano vemos lo que Dios estaba haciendo. No siempre, pero a menudo es así. Entonces yo le pregunto, si Dios no tiene el control de su vida, ¿quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? En verdad no, no en el mundo donde vivimos. Pero Él dice que su reino domina sobre todo, o causa que las cosas sucedan, o las permite o evita que ocurren. Pero en su caso, ¿cree que ha entregado su vida a Dios y por tanto Él tiene el control de su vida?
Si cree que Dios tiene el control de su vida, tiene derecho a estar tranquilo al respecto y a tener paz, pues lo que sea que Dios permita es por nuestro bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, Dios tiene el control de todo. Y si alguien decide vivir en desobediencia ante Dios, Él lo permitirá. ¿Se cruzará de brazos? No. Mandará suficientes avisos, penas, suficientes cargas y problemas, pruebas, para captar la atención de la persona. Si ignoran sus intentos por captar su atención para darles la paz, sufrirán las consecuencias. Mucha gente lleva vidas atribuladas, muy infelices, sin paz, con constantes problemas y pruebas por no creer que Dios tiene el control. No están al mando, pero intentan estarlo, y eso no funciona. La tercera afirmación: confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades. Eso elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Anote eso. Confiar en que Dios suple todas nuestras necesidades elimina nuestras preocupaciones diarias en cuanto a no tener lo suficiente. Y Pablo dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es una promesa de Dios. Él se encargará de cualquier necesidad que tengamos si vivimos en obediencia delante de Él. Mire, no podemos tener paz verdadera preocupándonos por el dinero. No podemos tener paz preocupándonos por lo que sea. Y alguien dirá, bueno, todo el mundo se preocupa por algo. No siempre. ¿Tenemos todos alguna razón para preocuparnos? En realidad no. Podemos pensar en ciertas cosas que nos desagradan, pero preocuparnos es encargarnos de todo el peso y la carga, llevarlo sobre nosotros y esperar lo mejor. Si vive esperando lo mejor en esta sociedad, está en problemas. Porque esta sociedad no le promete paz alguna, ni promete darle nada en verdad. Así que se trata de paz verdadera, paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Biblia. Paz que prevalece al pasar por toda clase de dificultades, penas, problemas. Dios quiere que sus hijos estén en paz con Él y los unos con los otros. ¿Y puede hacerlo? Claro que sí, porque la paz es un don que Dios nos da. Al pensar en la Navidad, cantamos de paz. Es sorprendente lo que cantamos y no creemos, o lo que cantamos y no experimentamos. A menudo es porque vivimos en desobediencia a Dios o no confiamos en Él. Si en verdad confío en Dios y pienso esto, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O es cierto o no lo es. O Dios dice la verdad o es un mentiroso, una de dos. Y Dios nos promete paz. Esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. Y a veces la gente dice, bueno, pero yo no tengo nada de eso en mi vida. ¿Pero qué clase de vida lleva? No puede tener una vida impía y desobediente y esperar que lo mejor de las bendiciones de Dios fluyan en su camino. No funciona así. La paz está disponible para quienes están dispuestos a creer en nuestro corazón que Dios suplirá todas sus necesidades. Afirmación número 4. Mantener la conciencia limpia escuda y protege nuestra paz con nosotros mismos. Muy, muy importante. Pablo habló de tener una conciencia buena y limpia. Cuando es así, nos protegerá y guardará nuestra paz. Y entonces pregúntese, ¿tengo la conciencia limpia? Mire, o la tengo o no.
y se libra una batalla en la vida de quienes viven en desobediencia a Dios. Y Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. Eso nos ha provisto. Él dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces yo le pregunto, cuando no tiene paz, cuando está nervioso y molesto por algo, cuando tiene dificultad con su conciencia, por ejemplo, y no sabe lo que sucede, ¿qué hace? Mire, solo tiene dos opciones: o acude a la verdadera, que es Cristo, o la que da el mundo a cambio, y el mundo no puede sustituir la paz de Dios Todopoderoso en su vida. Entonces, ¿tiene usted paz? ¿Y qué hay de su conciencia? ¿Hay algo en su vida que debe confrontar? ¿Algo que sigue resurgiendo, de lo cual dice: olvídalo? Pasa esto. Al principio piensa: lo olvidaré, y trata de olvidarlo. Así que tiene que fiestear un poco, y quizás eso lo ayude. Así que pasa de una cosa a la otra, hasta que termina atrapado por sus propias acciones, pudiendo tener paz absoluta si confiara en Cristo. Y veamos la siguiente afirmación, la número 5. Aceptarnos como Dios nos creó nos protege de que tratemos de cambiar algo que está fuera de nuestro control. Y quizás diga: yo no hago eso. Y recuerde, en 1 de Corintios, capítulo 12, Pablo habló de los dones espirituales, etc. Qué diferentes somos y cómo Dios nos ha dado a todos dones distintos. Al aceptarlo como Salvador, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos permite usar los dones que Dios nos ha dado de manera provechosa. Entonces, pensemos en eso y en las cosas que la gente cambia. Por ejemplo, las personas son muy infelices. A menudo son muy desdichadas porque no pueden aceptar la manera en que Dios los creó. No nos dio a todos los mismos dones. Hay gente que, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tocar el piano? ¿A quién no le gustaría pintar? Como a otros que son talentosos al hacerlo. Muchas personas son dotadas de varias formas, pero la pregunta es: ¿está tratando de cambiar algo en su vida sobre lo cual no tiene control? ¿Y qué hace eso? Lleva a la gente a beber, hace que sea difícil convivir con alguien más, lleva a la gente a hacer cosas indebidas, lleva a relaciones indebidas por estar muy inconformes con la forma en que Dios les creó. Y piensan: si cambio esto, entonces todo cambiará. Si cambio esto en mí, alguien me amará. Si cambio esto en mí, creerán que me va bien. Cambian. Pero hay cosas que Dios no quiere que cambien. Ahora, creo en lucir, hacer y ser lo mejor que uno pueda. Eso no siempre es posible. Pero al menos debemos intentarlo. Representamos a Cristo. Luzcamos. Hagamos. Seamos lo mejor posible. No podemos lucir como otros, ser como otros, vestir como otros. Pero Dios quiere que estemos satisfechos con Él, con lo que ha hecho y lo que está haciendo en nuestra vida. Dios nos ha creado tal y como somos, por la razón de la cual nos creó, y quiere que seamos felices y que tengamos paz. Y eso no significa que no tendremos problemas, penas, porque hacernos crecer es parte del proceso, edificarnos, enseñarnos a ser obedientes. Todos cometemos errores, pecamos contra Dios. ¿Y qué hace Él con paciencia? Nos perdona y nos dirige por el buen camino. Pero si no escuchamos la corrección de Dios y actuamos a nuestra manera, no tendremos paz alguna. Así que Él nos da diversos dones espirituales. Por ejemplo, a algunos les gustaría ser grandes artistas o grandes emprendedores. Mucha gente tiene ideas de toda índole. Pero ¿cuál es la pregunta? Señor, ¿qué planeaste para mí?
Me pregunto si hay quienes temen contestar esa pregunta. Señor, ¿qué querías para mí? ¿Qué planeaste para mí? Si queremos tener paz, tenemos que estar de acuerdo con Dios en lo que Él escoja es la mejor idea. La siguiente afirmación, la número 6. Tener un sentido de propósito en la vida nos protege de la plaga del vacío. Y mucha gente se siente muy vacía. Me encanta lo que dijo Pablo. Porque somos hechura suya. O sea, Dios nos creó, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios está muy involucrado en nuestra vida, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Es decir, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, al pensar en eso y en toda esa idea de sentirse vacío, hay mucha gente que se siente vacía. No pueden decir por qué, solo saben que son infelices y se sienten vacíos. Por eso van al mundo, para tratar de llenar ese vacío. Un trago de esto, de aquello, ella, él, lo que sea, tratando de llenar el vacío. Hay una sola cosa que llena el corazón de quien sea, y es la presencia de Cristo y la expresión de su vida en nosotros y mediante nosotros. Eso es lo que trae a nuestra vida seguridad absoluta, y eso es lo que nos da un sentido de plenitud. La Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, no del vacío. ¿Diría usted que se siente vacío por algo? ¿Se siente vacío por sus días, por el empleo que tiene, por sus hijos? ¿Hace falta algo en su mente? ¿O tiene una relación con Cristo y pone su mirada en Él para que llene su vacío? Y quizás usted diga, ¿pero cómo llena mi vacío? Y yo le diré cómo. Mientras más cercana sea nuestra relación con Él, al hablar con Él, al escucharlo, al obedecerlo, al hacer lo que quiere y como quiere que lo hagamos, al usar los dones y talentos que nos ha dado, mientras más cerca estemos de Él, más paz tendremos. Y entonces pregúntese, ¿soy una persona pacífica? ¿Tengo paz en mi vida? Todo eso es esencial y cierto. Desde luego, un sentido de competencia, o sea, sentirnos aptos y capaces en la vida, nos protege de fracasos causados por el sentimiento abrumador de incompetencia. Y a menudo la gente fracasa por sentirse incompetente. Y sentirse competente significa sentirse capaz, apto, calificado, idóneo, listo para hacer lo que se supone que haga, lo que Dios le haya llamado a hacer. El sentido de incompetencia hace que dudemos de nosotros mismos. Dios quiere que sintamos su suficiencia en nuestra vida. Mucha atención. Dios nunca nos llamará a hacer algo para lo cual no nos prepare. Y en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo menciona todas esas cualidades y los dones espirituales. Piense en esto. Usted tiene un don espiritual. Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, preste mucha atención. El Espíritu Santo vino a su vida y en ese momento comenzó a actuar en su vida utilizando ese don espiritual, cualquiera que sea. Y Dios desea equiparnos para que alcancemos su propósito y voluntad para nuestra vida. Dios quiere que tengamos paz, quiere que estemos preparados, quiere que podamos llevar una vida que lo personifique a Él, que muestre la existencia de Cristo en nuestra vida. Así, compartimos nuestra fe y testimonio. Al ser obedientes a Dios, al andar en su voluntad con sus dones, entonces damos testimonio a otros de que Cristo nos facultará, de que nos mostrará qué hacer, nos preparará para hacerlo, nos dará lo necesario y podemos vivir en paz. Él tiene lo mejor para nuestra vida
Y la única manera de ser felices y tener paz es cuando andamos en esa paz. Así pues, vayamos a la última afirmación, la número 8. Tener un sentido de pertenencia nos protege del doloroso sentimiento de rechazo y desprecio. Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero muchos no acuden a Él, así que no tienen paz. Todos nos hemos sentido rechazados por alguien en algún momento en nuestra vida, ¿verdad? ¿No está de acuerdo en lo que es sentirse rechazado por alguien? Sobre todo alguien a quien ama, a quien respeta, a quien honra. Se siente rechazado por ellos, se han alejado de usted. Dijeron palabras de rechazo, y esas son palabras dolorosas. El rechazo es una actitud dolorosa, es un sentimiento doloroso. A veces puede que lo sintamos sin haber sido rechazados. Pero si el sentimiento está allí, el dolor también. Y como resultado reaccionaremos. Nos sentiremos heridos, enojados, vacíos. Pero para tener paz en su corazón, debe vencer el sufrimiento de rechazo. Piense en esto. Si todo el mundo le rechazara, ¿sería un rechazado? La próxima vez que sienta que no es valioso, solo tiene que poner su mirada en una cosa. ¿Qué es? La cruz. Vea la cruz. ¿Cuán valioso es usted? Es tan valioso que Dios clavó a su Hijo en aquel viejo madero para darle al mundo el amor que no merecemos, pero que Él quiere que tengamos. Cuando se sienta rechazado, no deseado, no amado, abandonado, recuerde quién le ama. Quien le ama puede saciar cada necesidad en su vida y cada deseo de su corazón si decide andar en obediencia a Él. Comienza con humillarnos ante Dios y decir: Padre, quiero confesar mis pecados, quiero reconocer mi desobediencia, mi rebeldía, mi falta de fe, y te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por lo que hiciste en la cruz. Te pido que me perdones y desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas mediante mi vida. Quiero esa paz que dijiste que sobrepasa todo entendimiento. Quiero lo que ofreces y te entrego mi vida para que me llenes de tu paz. Quizás usted diga: ¿funcionará en mi vida? Para toda vida. Y mi oración por usted es: ¿no tiene paz en su corazón? Sé que no si vive en pecado. ¿Qué está haciendo en su vida para ganar paz? No funcionará. Le costará dinero, penas, problemas, pruebas. Puede costarle su empleo, su salud. Pero si está dispuesto a rendirle su vida a Cristo y a decirle que quiere la paz de la cual dijo: mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si usted quiere esa paz, es suya de solo pedirla y rendir su vida a Él. Dios está más que dispuesto a dársela. Padre, cuánto agradecemos por tu paciencia, dispuesto a perdonar una y otra vez. Deseas lo mejor para nosotros, nos das lo mejor, nos das guía para cada dirección que tomamos. Te pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a reconocer que estas verdades son ciertas, o habrá dolor, desilusión, dolor, pena, sufrimiento, vergüenza y todo lo demás. Te amamos, te alabamos, te bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno al juicio del creyente. Bien, ¿a quién le rinde cuentas en la vida? Es natural que los cónyuges se rindan cuentas entre sí y los hijos a sus padres, o quizás a sus abuelos, o como sea. Pero la verdad es que todos somos responsables ante Dios. Muchos actúan como que si no tuvieran que rendirle cuentas a nadie.
Alguien que sienta que no tiene responsabilidad ante nadie anda en la cuerda floja y va por rumbo riesgoso. Rendir cuentas es una medida de seguridad para todos, y es importante que distingamos toda esta idea de la rendición de cuentas con el Señor Dios y su palabra. Y de eso se trata el juicio. Y en este mensaje deseo hablar de nuestras convicciones en torno al juicio ante Dios. Vayamos un momento a Corintios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo escribe a los creyentes y dice así en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así se refiere a los creyentes. Escuche, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario. No dice quizás ni deberíamos, es necesario que todos nosotros, no algunos, todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio del creyente es inevitable. Habrá un momento de juicio para cada uno de nosotros. Ahora, Pablo aquí habla de creyentes. Pero si vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, vemos que hay otro tiempo de rendición de cuentas. El versículo 11 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. No se puede escapar. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora habrá dos juicios. Está el juicio del creyente y este otro juicio que es el juicio del no creyente, en el cual sus nombres no se hallarán en el libro de la vida. Si usted es creyente, su nombre está allí, y si no es creyente, está ausente. Pero lo que deseo que consideremos es nuestra responsabilidad. O sea, nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. Entonces, en primer lugar, solo quienes han aceptado a Cristo como su Salvador estarán presentes en este juicio. O sea, el juicio del Señor Jesucristo para sus creyentes es un tiempo en el cual desea y planea recompensarnos por cómo vivimos. El asunto es este: nuestra vida determinará nuestras recompensas. Y luego hablaremos de cómo funcionará eso, pero la pregunta es esta: ¿siente responsabilidad a Dios a diario? ¿Que es el responsable a Dios por el tiempo que Él le ha dado para vivir? Por los dones, habilidades, talentos, destrezas, relaciones, su vocación, sus finanzas. ¿Usted reconoce que tendrá que dar cuentas a Dios por cómo ha conducido su vida? Y por supuesto, ¿quién será el juez? Jesucristo será el juez. Él es el juez justo, no habrá errores. Y no es que Dios tenga que descifrar lo que hará, porque Él ve nuestro diario vivir. Y creo que si pudiéramos salir de nuestra vida y examinar cómo la vivimos, querríamos cambiar ciertos aspectos. Y quizás todo el mundo diría: bueno, si pudiera vivir otra vez, cambiaría lo siguiente. Si ama al Señor Jesucristo, quizás cambiaría mucho. Pero Él es el juez, y este juicio es de recompensas. En este juicio Dios no determina si vamos o no al cielo, porque este juicio tiene lugar en el cielo. Nos pararemos frente a Dios a dar cuentas por nuestra vida. De todos los detalles, no tengo la menor idea.
Solo sé que eso dice el Señor y que lo hará. Si ha aceptado a Cristo como su Salvador y lo desobedece, peca contra Él. ¿Acaso no es cierto que siente algo por dentro? Esa es la convicción de la presencia del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de nuestras fallas. ¿Para qué? Para mantenernos en la senda correcta y para recordarnos que tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida. Y el Espíritu Santo está allí para facultarnos, capacitarnos y mostrarnos esos aspectos en los cuales necesitamos esforzarnos por corregir. Por ejemplo, en Corintios 3 es interesante lo que dice la Biblia. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y allí nos recuerda que en ciertos casos lo que representemos a Dios es como madera, heno y paja, quemado. Así que cada día que vivimos algo sucede en nuestra relación con Dios. Y hemos sido bendecidos y rendiremos cuentas. Y piénselo, no hay momento en nuestra vida cuando dejemos de ser responsables. Siempre somos responsables y lo seremos hasta el día en que muramos. ¿Y cómo nos juzgará Dios? Nos juzgará conforme a nuestras obras. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? Y le pregunto, ¿qué está haciendo usted con su vida hoy? ¿Solo trabaja, va a casa y dedica el resto de su tiempo al placer? ¿Va a la iglesia de vez en cuando o cada domingo? ¿O acaso no va del todo? Quizás vivamos un poco a la ligera. Para Dios no es a la ligera. Mire, Dios ha invertido la muerte de su Hijo para salvarnos. Y Dios nos ha dado al Espíritu Santo para facultarnos a hacer bien todo lo que Él nos pida. Bien sea nuestro empleo, testimonio, nuestra relación con Él, en lo que respecta a servirle. Así que Dios juzgará nuestras obras, sean buenas o malas. Y el pasaje que leímos hace un momento, todo lo que no dé la talla para el Señor como es debido, será consumido. ¿Perderemos la salvación? No. Pero seremos recompensados por nuestras obras, y si hemos tenido la motivación equivocada, o pereza, o lo que sea, seremos responsables de dar cuentas a Dios por eso. Y hay 3 cosas que debemos recordar, porque son los 3 aspectos que Dios tomará en consideración en cuanto a cómo hayamos vivido. Número 1. La verdad de la palabra de Dios que sepamos. ¿Cuánta luz espiritual tuvimos? He sido responsable desde que acepté a Cristo a la edad de 12 años. Era responsable de la luz que tenía. Con los años y tras estudiar la palabra de Dios por 60 años, tengo mucha más luz. Seré sumamente responsable. Así que usted será responsable por la luz de verdad que sepa. Y por eso tratamos de ayudar a todos a entender quién es Jesús y la necesidad de ser salvos. Así que Dios nos juzgará conforme a cuánta verdad tengamos, a la luz de la verdad que tengamos. En segundo lugar, nos juzgará conforme a las oportunidades que Dios nos haya dado. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Entonces, al estar frente a Dios y al Él ver nuestra vida, habilidades, talentos y destrezas, la mente, el corazón que Dios nos dio, seremos juzgados no solo conforme a la luz que hayamos recibido, sino a las oportunidades que hayamos tenido. Así que Dios requiere de nosotros que vivamos de manera sabia y agradable a Él, que le honre y glorifique. Y lo que Dios ha invertido en nuestras vidas es por una razón, un propósito. Piense en esto. Dios no solo le ha dotado con los dones que le ha dado, sino que envió al Espíritu Santo para sellarle para siempre como Hijo de Dios. Así que no puede perder la salvación. No la perderá. Puede perder recompensas, pero no se perderá como persona. Irá al cielo. Si está en este juicio, va rumbo al cielo. Y al pensar en esto es la luz de la verdad, la oportunidad
y cómo hayamos reaccionado a eso. Así que nuestras obras serán probadas. Piense en esto. ¿Cuánto de lo que hacemos termina siendo sin valor, en vano? Tenemos que dar cuentas a Dios por eso. ¿Cuánto tiempo empleamos en cosas que son pecaminosas? Sabemos que no están bien. Cómo hablamos, cómo tratamos a otros, acciones en nuestra vida, pecados, nos costarán. Tener malas motivaciones, malas intenciones erróneas es pecado contra Dios. Y daremos cuentas por nuestras malas intenciones. Y alguien dirá, pues, ¿qué queda? Mucho. Oportunidades desperdiciadas, por ejemplo, que Dios nos da. Piense en eso. Dios Santo, quien nos creó, nos preparó, nos ha dado destrezas y oportunidades. Y quizás las suyas sean menos o más que las otras. Pero rendiremos cuentas a Dios por cómo aprovechamos las oportunidades, las relaciones, cómo aprovechamos las habilidades, destrezas y talentos que nos fueron dados. Tenemos que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos mencionado. Y al rendir cuentas, bien recibiremos la recompensa o la perderemos. Entonces, pregúntese, en su manera diaria de vivir, ¿lleva una vida que es obediente? ¿Lleva una vida agradable a Dios? ¿Aprovecha su tiempo como Dios quiere que lo haga, invirtiendo sus habilidades, talentos y destrezas, cuales quieran que sea? Quizás diga, ¿sabe qué? Tengo el mismo empleo de hace años, el mismo y... ¿cómo Dios me bendecirá por eso? Bien, le pregunto, ¿llegaba a tiempo a su trabajo? ¿Hacía bien su trabajo? ¿Daba lo mejor? ¿Era honrado? ¿Salía a la hora justa o antes? ¿Jugaba sucio? ¿Robaba? ¿Mentía? O sea, ¿cómo condujo su vida? Conforme a nuestra forma de vivir, obtendremos el galardón o lo perderemos. Y quizás alguien pregunte, bueno, un momento, ¿será Dios equitativo? Y deseo reiterar esto, olvídese de eso, no se trata de equidad. El justo y santo Dios solo hace lo que es justo y santo. ¿Acaso Dios querría juzgarnos de forma que nos condene? No, claro que no. Por eso envió a Jesucristo. ¿Qué más podría hacer Dios para demostrar su amor por nosotros? Que Él está de nuestro lado, que nos tiene lo mejor. ¿Qué más que enviar a su Hijo unigénito? No a un bello palacio, sino a una cruz, a morir una muerte tan atroz. Lo resucitó de la tumba para darnos la seguridad eterna de que Él sigue allí con nosotros. ¿Qué más podría hacer? Ahora Dios nos exigirá que demos cuentas por nuestra vida. Vea cuánto Dios ha invertido en usted. Puede que vea a alguien más y diga, si tuviera lo que fulano... No. Si Dios quisiera que tuviera algo, se lo daría. Muchas personas no tienen lo que Dios quiere que tengan, porque viven en pecado. Si viola la voluntad de Dios, su propósito, su plan, y lastima a otras personas, miente o lo que sea, hay consecuencias. La vida está llena de consecuencias. Puede ser una vida de recompensas o de remordimientos y pérdidas. Depende de cómo la viva. Y cada día o bien vivimos para su honra, alabanza y gloria y para nuestro beneficio, o no. Así que le pregunto, ¿vive de tal modo que con agrado se pararía frente al Señor Jesús a dar cuentas de su vida? No significa que sea perfecto. Y lo maravilloso es que Dios sabe que no lo somos. Quizás diga, ¿hay margen para pecar? Su Hijo murió para salvarnos de la pena del pecado. Nuestro Padre Celestial tiene lo mejor para nosotros. O bien escogemos eso o no. Y al considerar cómo viven algunos su vida, pienso, qué desperdicio. Un día se pararán frente a Dios a dar cuentas. Hay un juicio, hay un tiempo de rendición de cuentas por nuestra vida. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien dirá, bien, de acuerdo, sé que la Biblia dice que tendré que dar cuentas por mi vida, entonces la pregunta es cómo prepararnos para este inevitable, ineludible juicio de Dios. Bueno, en primer lugar,
nos preparamos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese es el paso número 1. Porque si no lo hace, estará en el segundo juicio, que es perdición eterna. Así que el primer paso es ser salvo. Digamos que usted entra en esa categoría de una persona salva. Segundo, y esto es algo que seriamente debemos considerar, y es examinar a diario nuestro estilo de vida. O sea, piense en cómo está viviendo, es decir, para qué vive, cómo emplea su tiempo, cómo usa sus dones espirituales, cómo da de sus recursos, y en qué forma sirve al Señor y de qué manera le honra. Entonces, en lo que respecta a su estilo de vida, en la mañana al despertar, ¿en qué estará pensando? Oh, es lunes. O piensa en: gracias, Padre, gracias por darme un empleo, gracias por darme el dinero para costear lo que necesito, gracias, Padre, por el poquito extra. Dicho de otro modo, al despertarse en las mañanas, ¿en qué piensa usted? Durante el día, ¿alguna vez se detiene a agradecerle a Dios? Gracias, Señor, por traerme hasta aquí a tiempo esta mañana. Gracias por traerme a salvo hoy. O simplemente se pasea por la vida y solo va a Dios en necesidad o temor o dolor. ¿Solo allí acude a Dios? ¿O se da cuenta de lo bueno que es Dios las 24 horas del día? Y piense en esto: el próximo latido de su corazón no depende de usted. Así mismo se acaba. ¿Estará usted listo? ¿Con qué frecuencia escucho a la gente decir: bueno, un día de estos? No tiene ninguna garantía de un día de estos. Su única garantía es ahora mismo. La vida es ahora. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, pídale que perdone sus pecados y Él lo hará. No porque usted llegue a merecerlo, sino porque Él le ama. Entonces, ¿cómo llevará su vida? ¿Cómo la está viviendo? ¿Diría que su vida es agradable a Dios? No significa que sea perfecto. Por eso tenemos tantos pasajes como este. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero muchas personas se lo saben tan bien que en las noches al dormir podrían decir: Señor, ¿recuerdas lo que dije? Lo mismo, lo mismito. O sea, carece de sentido. Si no hay corazón en mi confesión, es vana. Así que es sabio examinar cómo vivimos. Entonces le pregunto: si piensa en su matrimonio, ¿tiene una buena relación con su esposo o con su esposa? ¿Es correcta? ¿Es buena? ¿Es santa? ¿Es justa? ¿Es pura? ¿Podría mejorarla? ¿Le agrada a Dios su relación con sus hijos? ¿Cuánto tiempo dedica a hablarles del Señor? Vivimos en una sociedad donde los padres están ajenos a su responsabilidad de enseñarles de Dios a sus hijos. Primero con ejemplo y luego con palabras. Todos debemos examinar nuestras vidas y ver lo que sucede y pensar: Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Mire, a algunas personas les aterra preguntarle eso a Dios. Señor, ¿hay algo en mí que quieres cambiar? Si lo hay, debemos estar en disposición a que nos lo diga. Un tercer aspecto importante es reevaluar nuestras prioridades. O sea, si queremos vivir como agrada a Dios y alistarnos para presentarnos delante de Él, hay que reevaluar prioridades. Piense en esto, en el proceso de tomar sus decisiones. ¿En qué es lo primero que piensa? Lo primero debería ser esto: ¿qué agrada al Padre Celestial? ¿Qué es lo sabio a hacer desde la perspectiva de Dios? Cada día tomamos decisiones. Esas decisiones a veces tienen consecuencias eternas. A veces consecuencias duraderas. A veces pueden ser dolorosas. Pero a medida que toma decisiones y reevalúa sus prioridades, ¿dónde está el Señor en sus prioridades? Porque pensemos en esto: vivimos en un ajetreo a diario, cada día así lo permitimos. Rendiremos cuentas por eso. Y al pensar en cuán bueno es Dios y en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero,
y que un día cuando muera, si usted es salvo, su nombre está allí e irá al cielo. Y mucha atención, no tiene que hacer más nada para ir al cielo. Su nombre está en el libro de vida, no hay borrones. Pero, ¿está listo? ¿Diría que cada día da lo mejor? ¿No pierde ni tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo? Y en cuarto lugar, diría, renovar nuestro compromiso diario a vivir como agrada a Dios y servirle de corazón. Piense en esto. Dará cuentas uno de estos días. Entonces, piénselo por un momento. ¿Cómo empieza su día? ¿Suena la alarma o la radio y de brinco comienza el día? ¿O dice, me quedo un rato acostado aquí? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy a hacer lo que sea o no haré nada. ¿Sabe qué? No es así, porque somos responsables ante Dios de hacer que cada día cuente. Y al pensar en esto, considero lo sencillo que es. Alguien me preguntó, ¿cómo comienza su día? Puedo decirle, y no tengo que buscarlo aquí para decírselo, pero deseo compartirlo. Es decir, esto es lo que hago. No solo al comenzar mi día, sino durante el día lo repito. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero piense en esto. Al despertar en la mañana, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué significa eso? En todos mis caminos, Señor, ¿qué quieres que haga aquí? Reconócelo en todos tus caminos. Mire, la mayoría no reconoce a Dios en todos sus caminos, como si Él no existiera. Reconócelo en todos tus caminos, y esta es la promesa. Él enderezará tus veredas. Ahora eso suena muy sencillo, pero la verdad es que daremos cuentas a Dios. Mire, quizás usted viva 50, 70, 80, 110 años, pero del otro lado de este juicio, por siempre, eternamente, disfrutaremos las bendiciones de Dios Todopoderoso, conforme a cómo hayamos vivido nuestra vida mientras estábamos aquí. Amén. Padre, gracias por tu amor por nosotros. Gracias por hacer que lo más importante sea tan sencillo. Te pido que grabes este mensaje en el corazón de cada persona aquí. Quizás sea alguien que nunca haya pensado en leer la Biblia en la mañana antes de ir al trabajo. Te pido que tu Espíritu grabe este mensaje en sus corazones, que reconozcan que viene un día inevitable, ineludible, en el que daremos cuentas por nuestra vida. Te pido por alguien que hoy aún no es salvo, que reconozca que cada día que vive lo pierde. Una vida sin Cristo es perdida. Y el momento de cambiar es ahora mismo. Te pido que estén dispuestos a pedirte que perdones sus pecados y a rendir su vida hoy a ti, y que crean en su corazón que no solo les perdonarás, sino que les ayudarás a practicar y a vivir lo que hemos dicho en este mensaje, y a anhelar ese día en el que des las coronas al recompensarnos por una buena vida, no perfecta en sí, sino bien vivida. En el nombre de Jesús. Amén.
nuestras convicciones en torno al dinero. Sabe que el dinero está en la mente de la gente hoy. ¿Tendré suficiente para los gastos de la semana? ¿Me alcanzará para la universidad de mis hijos? ¿Me atrasaré más en mis pagos? ¿Qué voy a hacer con toda esta deuda? Así que al pensar en el dinero en su vida, todo el mundo quiere tener algo, ¿verdad? El dinero no tiene nada de malo ni perverso en ello, depende de su uso. Entonces, al pensar en el lugar que ocupa el dinero, y todos los políticos dicen, tendremos más empleos, implicando que tendremos más dinero y por ende mejorarán las cosas. Es una promesa que en verdad no pueden probar, pero lo dicen. Así que hoy deseo hablar de su convicción personal particular en cuanto al dinero en su vida. Si alguien dijese, pues, ¿en qué parte de la Biblia está eso? Le sorprendería saber con qué frecuencia habla Dios del dinero en la Biblia. Por ejemplo, más de la mitad de las parábolas en la Biblia tratan de dinero. No lo pensaría, ¿verdad? Más de la mitad de las parábolas. Y segundo, la Biblia habla más de dinero que del cielo o el infierno, y más de dinero que de la oración, y hay cientos de versículos en la Biblia que tratan de nuestras finanzas personales. Ahora, sea yo creyente o no, si alguien me dijese, en este libro todas las situaciones son ciertas, pues pensaría, necesito leerlo. Quizás sea que podría ayudarme. Y en verdad la Biblia, la palabra de Dios, es la mejor guía financiera que se haya escrito. No puede equivocarse si obedece lo que dice Dios. Entonces, al considerar eso, pienso que este es el punto de vista del mundo, que no el de Dios. La perspectiva del mundo podría describirse en una palabra: acumulación. ¿Cuánto puedo ganar? ¿Cuánto puedo tener? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo tener en el futuro? ¿Qué hay de mi jubilación? Es recibir, 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 porque el interés principal es el interés propio. Se trata de mí y lo que quiero hacer, lo que quiero comprar, lo que quiero tener en mi vida. Y el enfoque está en el placer, la seguridad y las necesidades personales. ¿Cómo lo obtengo? Y luego, ¿cómo lo mantengo y protejo? Ese no es el énfasis de Dios, para nada. ¿Y ese punto de vista qué promete? No promete gozo, felicidad, paz, prosperidad ni nada más. Cuando se centra solo en uno mismo, va por mal rumbo. La pregunta es, ¿qué punto de vista tiene Dios sobre el dinero? El punto de vista del mundo no garantiza ningún tipo de seguridad. La gente solía decir, hoy lo tienes, mañana quién sabe. Hoy no, hoy lo tienes, hoy mismo lo puedes perder. Así que, lo que Dios dice del dinero es muy, muy importante. Este es uno de los mensajes en nuestra serie de nuestras convicciones. ¿Qué convicciones tiene del dinero? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Cómo maneja el asunto del dinero? Y al pensar en lo que dice la Biblia del dinero, empecemos donde empieza Dios, en el Salmo 24. Le invito a acompañarme y vea lo que dice en el primer versículo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que el punto de vista de Dios es este: soy dueño de todo. Dios es el único que puede decir soy dueño de todo. Pero esa es la verdad básica del dinero. Y es que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de la tierra, de toda la tierra, de las estrellas, de todo lo demás. Fíjese, si todo le pertenece a Dios, ¿quiénes tenemos el privilegio de manejar una parte? Nos convertimos en mayordomos del dinero de Dios. Y no me refiero a billetes y dólares, sino a todo lo que Dios nos da. Y al pensar en que Dios es el dueño de todo, ¿cuál es la palabra clave? Bueno, la palabra clave del mundo es acumula, 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 pero la palabra de Dios, la palabra clave de Dios es distribuye, distribuye.
Y esas dos sencillas palabras describen dónde estamos. Quienes quieren tener todo lo que puedan y quienes quieren dar todo lo que puedan. Permítame preguntarle, ¿quién cree usted que es más feliz? ¿Quienes se esmeran en tener todo lo que pueden o quienes se esmeran en dar todo lo que pueden? Bueno, la imagen es que por un lado quienes tratan de mantenerlo todo tienen una especie de reserva, pero quienes tratan de dar son como un canal. Pasa por nosotros a donde Dios quiera. Eso hacemos. Dios bendice, bendice y bendice. Y pienso que hay dos aspectos de dar. Uno de ellos es motivar, o sea, el incentivo de dar. Y el segundo es una advertencia. Y por lo general, cuando Dios da aliento, también da una advertencia. Así que primero que todo, veamos el aliento. Vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 38, muy conocido. Y deseo que escuche con atención, quien quiera que sea usted y donde sea que escuche. Aquí está lo que dice la Biblia. Cuando leo este versículo, veo esto. Dice, dad. Dad y se os dará. Lo que dé regresará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vea lo que dice, dad y se os dará. Ahora, ¿quién está hablando? Quien habla aquí es Dios. Y dice, si das, me aseguraré de que te sea retribuido. Y será mucha atención. Y así es como Dios enfatiza las cosas. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso dice. La forma de manejar el dinero será la forma de obtenerlo. Pero si soy mezquino con el dinero y todo es para mí, si todo se centra en mí, recibiré lo que pueda hacer yo mismo. Si lo hago como Dios dice, recibiré lo que Dios dé. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dios se lo retribuirá. Ese es su estilo de motivación. No podemos dar más que Dios, por la sencilla razón que eso fue lo que dijo Dios. Soy el dueño de todo. Y si Dios es el dueño de todo, Él lo controla todo. Y si le doy adecuadamente, como debo, como dice claramente la Biblia, de eso hablaremos en un momento, si damos, entonces Dios se asegurará de que seamos recompensados por nuestra obediencia a Él. Porque el dar es un acto de obediencia a Dios. No se trata de lo que haga la Iglesia. ¿Qué hará esto? No, el asunto no es ese. El asunto es si soy obediente o no. Y esta es una palabra de motivación. Luego veamos la advertencia de Dios. Porque Dios da una advertencia si dejamos de dar. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, un pasaje bíblico muy fuerte. Fíjese lo que dice. Quizás usted sea una de esas personas cuya meta es enriquecerse, entonces no le agradará este versículo. Fíjese lo que dice. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En la tentación. Caen en la tentación. Y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Piense en esto. El deseo de dinero vuelve a la gente deshonesta. Hasta les lleva a robar. Y peor aún, les lleva a matar. El dinero es algo peligroso si no está bajo el control de Dios y conforme a su voluntad y propósito. Y ahora escuche lo que dice. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dijo que el dinero fuese malo, dice que el amor al dinero, quiero un poco más. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No puede ser más fuerte cuando se trata de la advertencia de Dios. Pasa exactamente eso. Cuando nuestra actitud hacia el dinero no agrada a Dios, ¿qué pasa? Deseos insensatos y dañinos llevan al hombre a la destrucción. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Al codiciarlo, ¿qué pasa? Sufren dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. En lugar de perseguir al dinero, sigue. ¿Sigue qué? Sigue a la justicia, la piedad, la fe. Sigue al amor, la paciencia, la mansedumbre. No podría ser más fuerte, porque tenemos otra opción. Es mi decisión ser obediente o no a Dios, pese a lo que sea. Hacer lo que Él diga y luego confiar en que proveerá lo que promete proveer. Entonces, una palabra de aliento: dad y se os dará. Escuche, porque es Dios quien habla. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si no, ¿qué tenemos? Vacío, inconforme, infeliz. Porque conocemos gente que, digámoslo así, lo tienen todo, pero son desdichados. Y no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que las cosas me harán feliz. Lo que me hará feliz es una relación con Dios. Le invito a regresar a Malaquías por un momento y veamos este capítulo 3. Y en este tercer capítulo está el plan de acción de Dios. Es su plan financiero para nosotros, y puedo decirle que lo he puesto en práctica desde que tuve mi primer empleo. Ganaba $4, y aunque no sabía mucho, le daba a Dios el 25%. Y bueno, alguien dirá, ¿por qué no le dio solo el 10%? Bien, siendo niño no tenía dinero, y luego Dios me dio un empleo de $4. Pensé en 42 centavos, de cierto modo, y le daba $1. Y estaba agradecido, no sabía nada del diezmo. Nadie me había dicho nada de diezmar. Luego recibí otra ruta de periódicos y pasé de $4 a $16 a la semana. Dios multiplicó el 25% de lo que le di. Y claro, le di más que un diezmo. No sé exactamente cuánto daba. Pero aprendí una lección. Y nunca he olvidado la lección. Y le aseguro que he estado en situaciones y circunstancias que solo Dios me ha podido rescatar. No han sido deudas porque siempre las he evitado. Cada vez que he tenido una necesidad, Dios ha estado allí para suplirla. Por tanto, estoy completamente persuadido y convencido de que lo que Dios promete lo llevará a cabo. Y ahora escuche este pasaje. En Malaquías, capítulo 3, versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Si alguien no diezma, le está robando a Dios. Si no estuviese mal, ¿por qué diría robar? ¿Por qué no usa la palabra negar? No. Algo que lo hiciera ver un poco más aceptable. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Escuche lo que dice. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Está hablando de Israel, pero el principio se aplica a todos los creyentes. Y ahora dice, esto es lo que quiero que hagan. Traed todos los diezmos al alfolí, la iglesia, en aquel tiempo el templo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Dios soberano del universo, quien lo controla todo, y leímos que es el dueño de todo. Y veamos ahora este versículo. ¿Robará el hombre a Dios? Así será. Dice, me habéis robado.
¿Y qué me están robando? Diezmos. Y bueno, ¿y qué es un diezmo? Un diezmo es el 10%. Dios dice, están robándome en diezmos y ofrendas. El 10% era lo que Dios requería y luego las ofrendas. A menudo puede requerir más de un 10%. Alguien dirá, no puedo vivir con eso. ¿Insinúa que Dios es mentiroso? Quizás diga, pues no sabe cuántas deudas tengo. Tal vez tenga muchas deudas y serios problemas, pero le será difícil creer esto. Pero le aseguro, lo he visto una y otra vez. ¿Quieres salir de deudas? Empiece así. Comience a darle el 10% de su sueldo a Dios. No tengo manera de hacerla. Inténtelo. Inténtelo, porque esta es su promesa. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová, y vean lo que haré. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y usted dirá, ¿y cómo es eso posible? Bueno, yo no sé cómo es posible. ¿Sucede? Sí. Sí, sucede. Dios siempre honra su palabra. Y dice, bien, algunos de ustedes no han hecho eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Y ahora alguien dirá, mi diezmo es de 5%. Eso es como esta moneda de 5 centavos vale 10. No es así. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que dice. Dios sabe que dudaremos de él y dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. En la prueba os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y puede que alguien diga, lo siento, pero no puedo hacer eso. Pero eso fue lo que dijo. Es una prueba y algunos ni lo intentan. He visto gente en toda clase de deudas y nadie que ha intentado esto ha regresado a decirme, bueno, intenté lo que usted dijo y no funcionó. Nadie. Por esta razón, mire, no es mi promesa, es la promesa de Dios. Y Dios dice, si me traen todos los diezmos al alfolí, haré esto. Dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire, la bendición de Dios no llega a gotas, se rebosa. Y quizás diga, estoy en necesidad. Si así es, comience a diezmar. Bueno, es que, ¿sabe qué? ¿Qué dijo Dios? Dijo, probadme, así que Dios reconoce que comenzar a diezmar es una prueba. Y no me ha escuchado decir ni una sola palabra en cuanto a darle dinero a la iglesia. Porque no se trata de eso, se trata de ser obedientes a Dios. Si diezmo a Dios y le doy lo que le pertenece, esto es lo que haré. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Y sabe qué? Mire, no podrá darse cuenta de cómo sucede. No podrá descifrarlo. De ser así, haría esto. Esto fue lo que hice. Comencé a diezmar y a hacer esto y aquello. No fue usted. Le tomó la palabra de Dios en su prueba. Le obedeció y Dios hizo lo demás. Mire, Dios no solo proveerá lo que usted necesita y no solo se mostrará fuerte y generoso. Porque dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es lo que dice. No solo eso, no solo viene con obediencia lo que he requerido, sino que les protegeré. Dios dijo, protegeré sus cosechas. O sea, lo que está diciendo es, al ponerme a prueba y al darme el diezmo que me pertenece, porque soy dueño de todo y eso es lo que requiero que me devuelvan, esto es lo que pasará. Verá que Dios le protegerá. Mire, Dios no mendiga dinero porque lo necesite. ¿Recuerda dónde empezamos?
Dios es el dueño de todo. Así que no es que necesite algo. Él no necesita nada. Él quiere que lo amemos, que lo obedezcamos y sigamos, porque esa es la forma más sabia de vivir y es la vida que Él nos tiene. Y al ver lo que hace el mundo frente a lo que Dios dice, le aseguro que Dios no se quedará corto en ningún lado. Traed todos los diezmos al alfolí. Esto haré. Pónganme a prueba y verán lo que haré. ¿Sabe a qué se resume esto? Una de dos palabras: obedecer o desobedecer. La decisión es mía, la decisión es suya. Y quizás alguien diga: sí, pero usted no conoce mis circunstancias. He escuchado tanto eso. Permítame decirle, no necesito conocer su circunstancia. Escuche, Dios la conoce. Y Dios puso en su palabra, conociendo todas las circunstancias que existieran, dijo: esto pasará. Hagan lo que les digo y les bendeciré. De hecho, les bendeciré de tal modo que otras personas se preguntarán: pero sabe, si obedece a Dios y confía en Él, hace lo que dice, Dios le bendecirá y protegerá personalmente. No importa lo que suceda o digan los demás. Esa es su promesa. Dios no le hizo esa promesa a los Estados Unidos ni a otro país. Esta es una promesa personal al pueblo de Dios. Y permítame preguntarle, ¿está diezmando? Veámoslo así. ¿Desean lo mejor de Dios para su vida? ¿Cree que Dios dice la verdad? Él es el dueño de todo. Dios pide un diezmo. Y Él promete rebosar con bondad y protección, cuidado y bendiciones en su vida. Es cuestión de creerlo o no. Y puedo decirle, en todos estos años, Él cumple su palabra cada vez. La cumple. Entonces, sabía que usted tendría su propia forma de manejar sus finanzas, pero sabía que no estaría feliz. Pienso en cuántas personas se divorcian por dinero, y quienes pierden su empleo por dinero, y se pierden relaciones por dinero, y no pagan sus deudas. O sea, cuando obedecemos a Dios, tendremos suficiente, quizás más que suficiente, porque tendremos paz, felicidad, contentamiento en nuestra vida, y sobre todo, viviremos en una relación de obediencia a nuestro Padre Celestial. La decisión es nuestra, y mi oración es que usted tome la decisión sabia. A lo mejor alguien dice: bueno, yo es que no soy cristiano. La primera decisión que debe tomar entonces es esta. Debe reconocer que fue creado por Dios y que Él quiere lo mejor para usted. Lo que significa que la decisión más importante en su vida es aceptarlo como su Salvador personal. Pídale a Jesús que perdone sus pecados, rinda su vida a Él, y cuando rinda su vida a Él, la entrega por completo a Dios y pídale que le salve. Porque Él dijo que si confesares a Jesús como Salvador y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces su futuro eterno se definirá. Y luego pídale al Señor que le conceda el deseo de su corazón, obedecerle en todo aspecto de su vida. No puede perder obedeciendo a Dios. Y esa es mi oración por usted, que le obedezca, y donde sea que esté económicamente, vaya a casa y diga: está bien, Señor, no puedo lograr que esto funcione, pero fíjese en esto, al ver cuánto debo y lo que necesito hacer, no puedo lograr que esto funcione. Luego, regrese a Malaquías, capítulo 3, a una palabra: te probaré. Así que debe decidir. Y piense en cuán sencillo es. Hay que decidir: ¿estoy dispuesto a creer al Dios que creó todo el universo y quien lo mantiene? ¿Estoy dispuesto a creer la palabra de Dios, que es totalmente cierta? ¿Estoy dispuesto a creer todo eso? ¿O creo que soy tan listo para hacerlo sin Dios? Bueno, déjeme decirle, no somos tan sabios para hacerlo sin Dios. Y sabe, a veces creo que hay personas que dicen: bueno, no creo que tenga que hacer todo eso. No tiene que hacerlo. Pero si es sabio, lo hará.
Gracias, Padre, por haberlo hecho tan sencillo. Si sabemos contar hasta 10, podemos diezmar. Y si en verdad queremos serte obedientes, has prometido hacer rebosar nuestra copa llena, que sobreabunde. Así que hoy venimos a decir gracias, Señor, por darnos dirección clara, instrucción sencilla y sabiduría, querido Padre, para obedecerte y verte obrar. En el nombre de Jesús. Amén.